Correcto. Bien. A ver. Habíamos determinado el contenido de humedad, que fue el primer ensayo que realizamos en laboratorio, ¿sí? Y que la gran mayoría pudo determinar. Entonces, lo que yo les pido, por favor, es que respeten siempre el formato. Si el formato no es amigable con ustedes, ya sea, recuerden que siempre en cada trabajo existen diferentes formas. La estructura de un formato está dado de acuerdo a la necesidad de cada laboratorio. Pero en esencia siempre debe existir, lo que debe prevalecer siempre es el resultado final, que es lo que uno siempre busca, ¿sí? Ya sea la estructura que uno tome o decida tomar. Entonces, en este caso yo propongo este formato para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Para para todo lo que son nuestros laboratorios. Ahora, el orden que deben llenar siempre va a ser el siguiente. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, hay que tratar de respetar. Profesor, pero usted no nos dicta el peso del recipiente. Correcto, entonces hay que considerar solamente qué es el peso suelo húmedo y luego el peso del suelo seco, ¿correcto? O en este caso simplemente se considera 0, 0 y acá tenemos peso del suelo húmedo y el peso del suelo seco, ¿sí? Y simplemente luego es cálculo. En esta primera parte te pongo sin la fórmula. En esta segunda parte ya te pongo con fórmulas para que puedas entender un poco, ¿sí? Porque recuerda, la idea no es memorizarte el tema de 3 menos 4, 4 menos 2, y al final 5 menos entre 6 y por 100, no. La idea es que tú sepas realmente cómo se determina un contenido metal ya, por práctica, saber cuál es la fórmula, ¿sí? Siempre, por más que tenga uno experiencia, por más que pasen los años, siempre es bueno revisar toda información, estar repasando toda la parte de la normativa. ¿Por qué? Porque la mente es frágil. La mente es como un disco duro. El disco duro siempre hay que estar reseteándolo y siempre hay que estar pasando el antivirus. ¿Para qué? Para que justamente esté fresco toda la información, ¿no? No creamos y no nos creamos siempre en que vamos a poder saber todo al pie de la letra, porque no vamos a poder saber porque siempre se nos va a escapar algo. Entonces, por mi experiencia, y eso se ha visto muchas veces, es necesario siempre estar revisando continuamente las normas, porque las normas con el tiempo van cambiando, van modificándose, ¿correcto? Entonces, yo siempre les recomiendo eso, revisen siempre la norma y siempre en los formatos, en lo posible, mencionen la norma que están utilizando. Si es una norma europea, si es una norma americana, pónganlo. Si es una norma peruana, también pónganlo. Si es una norma basada en tu ensayo y el formato que estás usando, basado en un formato de la cual está basada en una norma mexicana, colombiana, ecuatoriana, pues ponlo. Pon el número, porque de esa forma va a ser la referencia que tú has tomado es basada en esa norma. No es que estés inventándola, no. Te estás basando en esa norma, ¿correcto? Si es bien cierto, nosotros siempre nos tenemos que basar en las normas técnicas peruanas, porque estamos aquí en el Perú. Pero cabe mencionar que existen metodologías que aún no están aprobadas por nuestras normativas, ¿sí?, peruanas, y siempre nosotros vamos a tener que tomar como referencias normas europeas, y si queremos encontrarla aquí a nuestro idioma muy similar, vamos a encontrarla con una norma de repente brasileña, una norma mexicana, con una norma ecuatoriana, pero lo vamos a encontrar, ¿sí? Vuelvo a repetir, siempre es bueno mantener una estructura, un orden en todos los formatos. Entonces, ustedes van a llenar de esta forma. Por favor, si no tienen el peso del recipiente, pues además haz llenar estos 4 datos, estos 4 puntos. Profesor, ¿y cómo le pongo? ¿0? Pues ponle 0, no hay problema, porque eso no te va a variar nada en el resultado. Porque al final lo que te interesa es el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco. Si eso lo tienes, vas a poder determinar el peso, ¿sí?, el porcentaje del contenido de humedad. Y el contenido de humedad, recuerden cuál es, ¿sí? Es peso del agua entre el peso de los sólidos. ¿Y cómo lo encuentro eso? Por diferencia, ¿no? ¿Correcto? Entonces simplemente se aplica fórmula. Profesor, ¿pero cómo hago eso? Pues acá está, abajo está. Pero también está en la norma que te he compartido. También está en la literatura que te he podido compartir.
pero es momento que ustedes sepan ya manejar el tema de la fórmula. El tema de las fórmulas son básicas. Vuelvo a repetir, no pretendo que lo sepan al revés y al derecho y que me digan, profesor, no, yo ya lo sé. No, no lo sé. Uno siempre tiene que volver, vuelvo a decir, uno siempre tiene que volver a revisar siempre las normativas. ¿Correcto? Profesor, yo quiero trabajar con mi formato que lo tengo en mi trabajo. Pues lamentablemente vamos a tener que trabajar bajo esta estructura para todos hablar sobre esta misma estructura, porque no podemos hablarnos y no vamos, por el tiempo no nos va a alcanzar en estar hablando sobre la estructura de tal alumno que maneja por la forma como lo trabaja. No, vamos a seguirnos en este modelo. Existe, vuelvo a repetir, existen diferentes modelos de estructuras. ¿Por qué? Porque cada laboratorio lo hace a su necesidad. Existe una normativa que te dice, que te indica cómo vas a realizar un formato, pues no te indica. Simplemente la normativa te dice los datos que necesitas y de acuerdo a eso, cada persona va a realizar su formato, ¿sí? De acuerdo a sus necesidades. Ustedes mismos pueden realizar su formato sin la necesidad que yo les dé, sin la necesidad que en el trabajo o por ahí un compañero o un familiar se lo brinde. Ustedes mismos pueden crear su formato. Todo depende de acuerdo a lo que ustedes van a desear y qué es lo que ustedes saben y necesitan como dato e información para poder lograr obtener el resultado final. ¿Alguna consulta, chicos? Por favor, estoy viendo el chat, nadie se escribe, veo que todo da bastante claro con respecto a este ensayo. ¿Sí? ¿No tienen ninguna consulta? Correcto, Susan me dice que lo tiene bastante claro con respecto al contenido de humedad. Entiendo que todos, bueno, al estar en silencio, entiendo que todos están bastante de acuerdo y están bastante claros con respecto a este ensayo. Bien, entonces ahora pasamos al otro ensayo, que es el peso volumétrico, que creo que es una de las cosas que la mayoría, pues, no pudo determinar o les causó de repente por ahí alguna confusión. ¿Logran ver, por favor, el formato? ¿Sí? Me escriben en el chat si logran ver. ¿Logran ver el formato, por favor? Sí, logran ver, por favor, confirmen si logran ver el formato. Sí, bien, listo. A ver, chicos, nosotros hicimos el peso volumétrico en la canastilla. Por ahí me comenta si puedo realizar el peso volumétrico, sí, por desplazamiento. Es lo que yo logro en la probeta, correcto, es por desplazamiento. Sí, no hay problema, lo podemos realizar este sábado que viene, porque es un ensayo súper más rápido, más fácil. ¿Sí? Eso lo podríamos realizar, pero lo primero que quiero que tengan en cuenta, la metodología que se aplica en laboratorio. En laboratorio lo que se aplica es esta metodología, ¿sí? O la metodología
que se determina mediante el método lineal, ¿sí? Y como les decía, es geométricamente, ¿no? Se mide lado por lado, se determina el área, ya sea un cuadrado, ya sea un diámetro o un cilindro, ¿no? Se determina el área, se determina la altura, se calcula su volumen y luego lo pesamos. Peso entre volumen y determinamos el peso volumétrico directamente de un suelo. Sin la necesidad de estar parafinando la muestra, sin la necesidad de estar tallando la muestra, simplemente se tiene una muestra muy geométricamente. Pero hay que tener en cuenta que esta geometría del suelo, de la muestra, ¿sí? Tiene que ser lo más exacto posible. Entonces, como no existe cierta exactitud en algunos casos y en la mayoría de casos, pues no es recomendable y en algunos casos no lo toman así. Es por eso que normalmente por un tema más de seguridad y por un tema de resultados mucho más confiables, lo realizan bajo el método de la parafina sumergido en agua, por inmersión. Y acá entramos un poco a lo que nosotros hemos hecho el primer sábado. El primer sábado nosotros hemos hecho el peso volumétrico del suelo cohesivo. Lo que hicimos fue una muestra tallar, ¿no? Un suelo cohesivo lo hemos tallado con la ayuda de un cuchillo y le hemos dado cierta forma. ¿Cierta forma para qué? Para poder dar para que las caras sean lo más planas, lo más lisas, lo menos imperfectos posible. ¿Por qué? Porque suele pasar que cuando uno talla puede encontrarse con algunas gravillas y esto al momento que uno pasa el cuchillo, pues se desprende y te dejan unos vacíos. En caso de dejarte estos vacíos y no puedas alisarlo con el cuchillo, ¿correcto? Y tengas problemas para poder llegar a este tipo de precisión, por procedimiento también es recomendable llenar estos vacíos con parafina. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tallar primero la muestra. Hemos tallado la muestra y hemos obtenido un peso, 431.3. Luego, si la muestra se encuentra con estos vacíos que han sido por desprendimiento de algunas gravillas, pues tendríamos que haberlo tapado con parafina, ¿sí? Estos vacíos puntuales y lo llevamos a pesar. Pero como no ha pasado eso porque nuestra muestra ha sido bastante lisa, no ha habido necesidad, pues se considera cero, ¿correcto? No es que vamos a inventar un número porque el formato nos pide y hay que ponerle, no. Si no tenemos ese valor, pues simplemente no se pone cero, hay que considerarlo como cero. Lo siguiente es el peso de la muestra del suelo más parafina, ¿correcto? Luego que pesé el suelo, lo he parafinado la muestra total. Entonces tengo el peso de la muestra del suelo más parafina, que me da 467.4. ¿Correcto? Luego de eso, ¿qué me toca hacer? Lo que hice es llevar la muestra del suelo más la parafina y lo he pesado en el agua, que es peso de la muestra del suelo más parafina suspendida en el agua, ¿correcto? Que ha sido 215 gramos, ¿sí? La densidad de la parafina le di como valor, como un dato adicional, que es 0.87. Puede variar entre 0.89 a 0.87. Eso es muy variable, va a depender de la parafina realmente y del fabricante. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que determinar realmente? ¿Qué es lo que me interesa? Si yo ya tengo el peso de la muestra, ¿qué es lo que me interesa después de haber hecho la parafina, después de que he parafinado la muestra, después de haberlo sumergido en el agua? ¿Qué es lo que estoy buscando realmente? Es el volumen del suelo, ¿correcto? Entonces mi objetivo es determinar ese volumen del suelo. No es determinar el volumen de la parafina. De repente el volumen de la parafina es un dato más que puedo obtener, sí. Pero realmente ese no es el resultado que yo estoy buscando. Yo estoy buscando un dato que me ayude a determinar luego, posteriormente, el peso volumétrico del suelo cohesivo. Entonces, lo que yo necesito calcular es el volumen de la muestra del suelo. ¿Y cómo lo calculo? Lo voy a calcular de la siguiente manera. 3, ¿qué es 3? El peso de la muestra del suelo más parafina, correcto. 467.4 menos 4, que es el peso de la muestra del suelo más parafina suspendido en agua. Esa diferencia, todo eso entre
la densidad de la parafina. Y de esa manera yo voy a obtener que el volumen de la muestra del suelo, que es 290,1 gramos. Después de eso, simplemente yo voy a tener peso de la muestra del suelo, voy a tener como peso 1, peso de la muestra del suelo, y simplemente voy a decir 431.3 entre 290,1 me va a dar como peso volumétrico de la masa 1,487. ¿Correcto? Esa es la manera como uno debería determinar el peso volumétrico de un suelo. A veces uno matemáticamente puede querer directamente, pretende querer obtener el valor, simplemente decir, pero si el peso de la muestra sumergido es un empuje, eso debería ser matemáticamente y viéndolo físicamente, debería ser, pero no. La matemática te dice que en sí debería ser la diferencia entre el peso de ese material al aire menos el peso de la muestra de ese material sumergido en agua, esa diferencia, ¿correcto? En este caso, entre la densidad de la parafina, porque si no, no sería entre la densidad de parafina, simplemente sería la diferencia entre estos dos valores, nada más. Pero como es con la densidad de la parafina, es por eso que se divide entre la densidad de la parafina. Y ahí vamos a tener el peso del volumen de la muestra, ¿correcto? ¿No me escucharon? Bien, vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Ahora, acá vamos con el tema de lo que es el peso volumétrico que me dice Raúl Triviño y su compañera Kaylee, si no me recuerdo, también me habló sobre el tema de la probeta. Y lo vamos a realizar el día sábado, vuelvo a repetir, para que ustedes se puedan sacar esas dudas y puedan aclarar la duda que tienen. ¿Por qué me sale diferente? No debería salir diferente. Ya hicimos la probeta, no hicimos la probeta. No hemos hecho la probeta. En la probeta no hemos hecho porque la muestra era tan grande que no entraba en una probeta. Vuelvo a repetir. Correcto. Son cálculos diferentes. Yo no puedo vuelvo a repetir, Raúl, ¿sí? Yo no puedo hacer lo mismo bajo una metodología que es por sumergir en agua y lo otro que es por desplazamiento. Tengo cosas, ahí hay cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetirte, Raúl, para que tanto para ti, para tus compañeros, imagina también tu compañera Kaylee que me habló de la probeta por desplazamiento, lo vamos a realizar ¿para qué? Para que ustedes puedan aclarar esa duda. ¿Por qué bajo una metodología puedo aplicar de repente directamente el peso de la muestra y con respecto a un desplazamiento y un empuje, y eso va a ser directamente el volumen? Sí, pues va a ser el volumen y te vas a dar cuenta que existe un valor, ¿sí? Pero hay un cálculo que va a ser muy similar y se van a dar cuenta. No quiero hablar del método de desplazamiento cuando ustedes vean cómo realizamos el ensayo y cómo lo vamos a calcular, y lo vamos a poder calcular porque pues ahí voy a tener una pizarra y lo voy a poder explicar mucho más claro, ¿correcto? Mucho más claro con respecto al peso volumétrico por desplazamiento. En este caso por inversión, la metodología cambia. La metodología totalmente va a cambiar. Vuelvo a repetir, para todos, creo que hay algunos que no me están escuchando como Andrea, que tiene problemas de repente con su audio, de repente la mía, ¿sí? Voy a alzar un poco más mi voz, creo que estoy gritando. Bien. A ver, yo que tengo inicialmente fue mi peso de la muestra del suelo, 431.3, ¿correcto? Ahora, este dato, que es peso del suelo más vacíos superficiales tapados con parafina, siempre y cuando se va a poder dar cuando la muestra, por más que yo lo talle, ¿correcto? No va a quedar lisa. Siempre voy a encontrarme con algunas gravillas, con algún material, y me va a dejar unos orificios, unos vacíos. Entonces, por buenas prácticas y para que sea mucho más real, lo que tengo que hacer es afinar estos vacíos, previamente, puntualmente los vacíos, y luego pesarlo.
Pero como no hice ese procedimiento porque no fue necesario para esta muestra del día sábado antepasado, pues simplemente obvio y lo considero como cero porque no tengo valor. Luego, como siguiente paso, yo seguí con el peso de la muestra del suelo y luego lo parafiné y luego lo llevé a pesar. Entonces ahí tengo el peso de la muestra del suelo más parafina, 467.4 gramos, que es lo que pesó. ¿Sí? Ahora, luego de eso, pasé, llevé la muestra parafinada, lo llevé a la canastilla y lo pesé. Ahí que obtuve peso del suelo más parafina suspendida en el agua, ¿correcto? Y eso fue 215 gramos, ¿sí? 215 gramos. Ahora, como dato, pero dice que el peso de la muestra Mauricio no podría ser cero. Hay que considerarlo cero porque no tengo un valor. No hay valor. En este caso, no he hecho este dato. O sea, es como decir, es como poner eso. Vuelvo a repetir, yo no puedo poner un valor, yo no puedo poner 1, 2, 0,1, no, porque no lo he obtenido, no conozco ese valor. Y como no conozco ese valor, o lo considero cero o simplemente no lo lleno. Al final, eso no me va a variar en mi resultado. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta que después de eso, yo les he dado como dato a ustedes la densidad de la parafina. La densidad de la parafina es 0,87. ¿Sí? 0,87. En algunos casos lo van a encontrar como 0,89. Pero va a depender mucho del fabricante, pero siempre va a existir y va a darse la densidad de la parafina en ese rango, en esos valores. ¿Sí? Luego de eso, lo que voy a determinar es el volumen del suelo, el volumen de la muestra del suelo, porque es lo que me interesa saber realmente, ¿sí? Entonces me voy a centrar. ¿Cómo calculo el volumen de la muestra del suelo? Voy a calcular de la siguiente manera. Peso de la muestra del suelo menos el peso de la muestra del suelo más parafina suspendida en el agua. Simplemente la diferencia entre estos dos y todo esto entre la densidad de parafina, que es 0,87. O sea, 467.4 menos 215 y todo esto entre 0,87 voy a tener 290,1 gramos. Luego de eso, ¿qué voy a tener como resultado? El volumen de la muestra, que es 290. Entonces, si yo tengo el volumen de la muestra y yo ya tengo el peso del suelo, simplemente la diferencia de estos dos valores 431,3 menos 290,1 gramos, ¿sí? 431,3 entre 290,1 gramos, me va a dar el peso volumétrico del suelo. Y en este caso es 1,487. ¿Correcto? Entonces, vuelvo a repetir, esta es la manera que uno debería tener en cuenta para poder calcular. Este valor, este dato de acá, es opcional, vuelvo a repetir. Va a depender mucho de la necesidad que tú tengas. De repente me digas, profesor, pero entonces no tengo necesidad de colocar esto, porque de repente yo lo puedo tapar con parafina puntualmente, ¿sí? Las muestras, y luego todo lo parafino, y al final voy a tener el peso del suelo más parafino. Correcto, entonces te olvidas de este valor. Ya no llenes este casillero para ti va a ser cero. Te olvidas de eso. Entonces simplemente te vas a enfocar en esta parte. Vuelvo a indicarte, cada laboratorio depende y siempre lo realiza los formatos de acuerdo a sus necesidades. No todos los formatos van a ser iguales, señor. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Queda un poco más claro el tema de este ensayo. Vuelvo a repetir, la manera como se calcula el peso volumétrico del suelo cohesivo
bajo el método por inmersión y el método por desplazamiento y el método lineal, que es el mucho más rápido, que es peso entre volumen directamente, es diferente. ¿Sí? Es diferente. La forma como uno determina en cada metodología es diferente. Pero al final siempre tienes que llegar al mismo resultado. Lo que no debe variarte es el resultado final. ¿Correcto, Andrés? Correcto. Lo que pasa es que recuerda que aquí hay un peso de la parafina, tanto aquí, en este punto, como en este punto. Entonces lo que tú tienes que hacer es dividirlo con respecto a este pesos, a esta diferencia de pesos, ¿correcto? De masas, tienes que dividir con respecto a la densidad de la parafina. ¿Por qué? Porque aquí tienes pesos, y si tú le divides entre la densidad que vas a tener, si tú divides peso entre densidad que tienes, volumen, ¿correcto? Y justamente lo que tú necesitas determinar no es el volumen de la parafina, es el volumen del suelo. Entonces, por diferencia, ¿qué es lo que vas a tener? Volumen de la muestra. Y como consecuencia, es lo que estás obteniendo acá como resultado final. Ya, pero si te sale, a ver, correcto, Susa. Si te sale, Juan, si te sale a ti 220.2 como volumen, entiendo que es esto de acá, teniendo en cuenta esta fórmula, ¿correcto? Y las indicaciones que te estoy indicando. Si te sale esto, divide tu peso de la muestra entre 220.2. ¿Cuánto te sale? Dame tu resultado final. En este caso, no influye la temperatura del agua. Lógicamente que no estamos hablando en condiciones muy críticas. Recuerden que este ensayo es en laboratorio. Y como buenas prácticas en todo laboratorio, no existe un laboratorio que tenga una temperatura de 35, 40 grados, ni mucho menos existe un laboratorio donde se haga este tipo de ensayos a 5 grados, a 10 grados, a -2 grados, no, ¿correcto? Todo laboratorio donde existan estos tipos de ensayos normalmente se suelen trabajar en condiciones mucho más controladas. Hablamos de 15 grados, hablamos de 28, 30 grados, no más, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente, si la pregunta es, profesor, ¿influye la temperatura del agua? Lógicamente, si estamos hablando de 5 grados del agua, lógicamente que la condición, el tema de la viscosidad del agua a esa temperatura, lógicamente que va a influir mucho en el resultado, ¿sí? Pero no estaríamos hablando que estamos hablando de temperaturas controladas. Todos los ensayos que estamos hablando a nivel laboratorio siempre se tienen que hacer en condiciones controladas, señores, ¿sí? Miguel, lo que pasa es que, si bien cierto, no podemos mezclar y justamente lo dividimos con la densidad de la parafina porque es el valor que sí conocemos como densidad. Lo que yo no conozco es la densidad del suelo. Y justamente que si yo lo divido con la densidad de la parafina, lo que voy a encontrar como diferencia es
sea, si yo simplemente hago una resta, lo que voy a encontrar es la densidad total, el volumen total. Y yo no quiero el volumen total. Yo lo que quiero es el volumen del suelo. Es por eso que lo divido entre el volumen de la densidad para pasar los pesos a volúmenes con respecto a una división, con respecto dividiéndolo a una densidad. Y como no conozco la densidad del suelo, lo divido con respecto a la densidad de la parafina. Y de esa manera yo voy a encontrar el volumen de ¿cuál? El volumen del suelo. Si yo conociera la densidad del suelo, lo voy a dividir entre la densidad del suelo. ¿Y qué voy a encontrar? El volumen de la parafina. ¿Correcto? Bien. Después de haber hablado de este ensayo, después de haber hablado de este ensayo, y nosotros hemos realizado, el sábado pasado también realizamos el ensayo de granulometría, ¿correcto? ¿Sí? ¿Todos logran ver mi formato de granulometría? Correcto. Bien. A ver, chicos. Este es un formato de análisis granulométrico portamizado, ¿ok? Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo como les digo es, sí, me olvidé el tema de la gravedad específica, lo vamos a ahora les presento después del break que vamos a dar, pero quiero terminar con esto. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente, y como se les dije en los dos formatos anteriores que les presenté, cada laboratorio puede trabajar con mallas diferentes, pero ¿cuál es la idea? La idea es poder saber cuál es la distribución que tienen los materiales, en qué aberturas se encuentran mis materiales, ¿correcto? Y de acuerdo a eso luego poder graficar y poder ver si tengo un material bien gradado o mal gradado. Entonces, yo lo que tengo es lo siguiente. Tengo análisis granulométrico portamizado, ¿sí? Identificación de la muestra, la calicada, la cantera, la muestra, la profundidad, como les decía, toda esa información es válida. ¿Para qué? Para poder determinar y poder dar un buen resultado, ¿sí? A lo que nos están solicitando. Peso inicial seco. Obtuvimos un peso inicial, ¿sí? Luego de ese peso inicial seco, ¿sí? Lo dividimos por la número 4, ¿se acuerdan? Por la número 4, lo hemos dividido. Y luego lo llevamos a pesar, lo llevamos a lavar. Todo lo que ha retenido la número 4 lo hemos llevado a pesar, ¿o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no, señores? Todo lo retenido de la número 4 lo hemos llevado a pesar. Y todo lo pesado se lavó, se secó, ¿sí? Y se volvió a pesar. Y ahí sería el peso lavado y seco, ¿correcto? Este es el peso inicial seco global, sin haber dividido nada. Luego el peso lavado seco, después de haber dividido hasta la número 4 y todo lo retenido en la número 4, se lavó, se secó y se pesó. Y aquí tengo un peso. Y luego lo que hice es su tamizado. Y obtuve pesos retenidos en cada tamiz. Hasta la número 4. ¿Correcto? Luego lo que hice fue que todo lo pasante de la número 4 lo cuarté las veces necesarias para obtener una muestra representativa. ¿Sí? Esa muestra representativa lo pesé y lo llevé a lavar. Ahora, profesor, ¿eso dónde lo pongo? Lo pongo al costado, porque sería peso lavado y seco. ¿Sí? Lo pongo al costado y anoto ese peso inicial.
peso inicial seco. Y luego de eso, lo tamicé. ¿Se acuerdan o no? 10, 20, la 40, la 60, la 100, la 140, la 200 y el fondo. Profesor, pero yo me estoy dando cuenta que en las mallas superiores a la número 4 usted está poniendo la media. No hemos utilizado la media. No hemos utilizado la de un cuarto. Pero si no has puesto, no hemos considerado la de media, pues considéralo cero. No te compliques. Considéralo cero. No tiene nada que ver porque eso no va a afectar en nada a tus resultados. ¿Correcto? Y luego hice mi granometría. Y luego todo es simplemente cálculos. Ahora sí necesito que ustedes calculen, señores. Entonces, voy a colgar ahorita mismo, lo voy a compartir, los 3 formatos, y el cuarto formato después del break, cuando explique la gravedad específica, les voy a pasar de igual forma, pero necesito que estos 3 formatos ustedes lo llenen. Y luego voy a llamar aleatoriamente para que me presenten sus resultados, para ver cómo les ha sido. ¿Correcto? ¿Sí? Por favor, en el chat escriban. ¿Me han entendido hasta acá? Ya, correcto. Pregunta, ¿por qué no considera el tamiz de media? Bien, en este caso no se consideró de media porque no había en laboratorio de media. Pero si existe en el laboratorio la de media, podría poner la de media. Si existe la de un cuarto, pues ponga la de un cuarto. Profesor, de repente mi laboratorio no tiene la de 3/8, pero sí tiene la de media y la de un cuarto. Pues considéralo esos 2 tamices. Profesor, podría hacer mi granometría sin considerar la de 1 pulgada porque me faltó ese tamiz. Considéralo así, tal cual, haz tu granometría. El hecho que te falte un tamiz o el hecho que haya un tamiz de más, no quiere decir que eso vaya a ser una excusa que no se pueda realizar el ensayo. El ensayo se puede realizar mezclando los tamices en la serie, pero siempre respetando el orden. Nunca puede ir un 3/8 en la parte superior. Eso sí no sería lo más ideal, ¿correcto? Pero si hay una estructura y no tienes todos los tamices y si cuentas con algunos de ellos, pues podrías hacer tu granometría tan solamente con esto. Ahora, a medida que tengas mayores tamices para poder emplear y hacer tu granometría, tu curva granométrica va a ser mucho más real. A medida que tengas menos tamices, tu curva granométrica se va a alejar de los resultados de real, se va a alejar. ¿Por qué? Porque a más puntos, mucho más confiable esa curva. A menos puntos, imagínate hacer una curva con 4 puntos. No es lo mismo que hacer una curva con 15 puntos. ¿Correcto? Entonces tu curva va a ser mucho más real. Vuelvo a repetir, no es un tema de que, el profesor está diciendo que no se utiliza y no se utiliza, no. Vuelvo a repetir, si tú tienes en tu laboratorio la de media, ponle la de media. Profesor, no tengo la de 3/8, pues avanza con tu granometría, no hay problema. ¿Correcto, John? Listo. Bien, entonces queda bastante claro el tema de estos 3 formatos, ¿sí? Quiero ver que ingresen su data, por favor, señores, trabajen su data, ¿sí? Por eso yo les pido, abran sus cámaras. Aquellos que puedan abrir sus cámaras, abran sus cámaras. Aquellos que no pueden, como su compañero René, que ya me explicó cuál es el motivo que no puede abrir su cámara, no hay problema, ¿sí? Acá no hay un tema que no podemos abrir cámara, yo quiero verlos trabajar. Ahora, lo siguiente es, si hay alguien que tiene problemas con su cámara, como su compañera Susan también que me dijo que tenía problemas con su internet,